Hola, en esta ocasión me gustaría compartir con ustedes mi viaje a la antigua ciudad de Ayutthaya. Estaremos viajando en tren desde la ciudad de Ubon Ratchathani. Tiempo aproximado del viaje, 9 horas. Llegamos a las 4:30 de la mañana y decidimos esperar en la estación del tren hasta las 7 a.m. Esto debido porque queríamos registrarnos en el hotel, dejar el equipaje, darnos un baño y de esta manera poder iniciar el día cómodamente. Mi primera impresión de Ayutthaya es que es bastante más caótica que Ubon Ratchathani, lo cual es entendible porque es una zona turística, por lo que habrá mucho comercio. Habíamos planeado quedarnos 2 días. El primer día decidimos rentar una bicicleta, el cual precio ronda entre los $1.5. El motivo es porque los lugares de hecho se encuentran bastante cerca uno del otro en el centro, son bastante céntricos, por lo cual es completamente viable. Puedo decir que el primer día fue el más entretenido, por lo que te recomendaría optar por la bicicleta si tienes una buena condición física. El segundo día decidimos rentar la motocicleta, ya que queríamos visitar aquellos lugares que se encuentran un poco más apartados. El costo de la motocicleta ronda entre los $5 por el día completo. Otra opción que tienes es de rentar un mototaxi. Aquí le llamamos tuk-tuks. Y el costo ronda entre los $30 por 4 horas. Wat Mahathat, la cabeza entrelazada con las raíces del árbol, es una imagen muy icónica de Tailandia.
Nadie sabe con certeza cómo la cabeza llegó a enredarse de esta forma con las raíces, pero la teoría predominante es que uno de los saqueadores probablemente estaba intentando tomar la cabeza consigo y por alguna razón intentó esconderla o simplemente no pudo sacar la misma más allá de los muros. Esta en consecuencia quedó olvidada y básicamente la naturaleza hizo el resto. Muchas esculturas del Buda fueron decapitadas como parte de los saqueos, los cuales eran relativamente comunes, realizados mayormente por los birmanos invasores e incluso por muchos tailandeses oportunistas que intentaban aprovecharse de la penosa situación. Wat Phra Singh Sapet, uno de los templos con mayor importancia histórica en Ayutthaya, también conocido como el Templo del Rey, está conformado de 3 grandes estupas y otras más pequeñas. Desafortunadamente, estas fueron saqueadas por los birmanos invasores. Sin embargo, varias de estas estupas pequeñas permanecieron intactas al estar escondidas, conteniendo dentro de sí estatuas del Buda en bronce, cristal, plata y oro. Estas actualmente se encuentran en el Museo Nacional de Bangkok. Wat Chai Wattanaram fue construido como celebración de la coronación del rey Prasad. La estupa principal simboliza el monte Meru, parte de la cosmogonía budista, rodeado de numerosas esculturas del Buda, la gran mayoría decapitadas. Se cree que en esta estupa se depositaban varias reliquias budistas extremadamente valiosas. Wat Panung Chon. Este templo contiene una gran escultura del Buda, la más antigua de Ayutthaya, la cual data del siglo XIV. Sin lugar a dudas, Ayutthaya es un lugar ideal para aprender sobre cultura e historia, mas sin embargo, no tanto para tener una experiencia espiritual genuina o para aprender a profundidad sobre el budismo. Para una persona no iniciada en el budismo, pudiese ser un poco confuso y contradictorio muchas de las cosas que hacen los nativos. Debemos entender que existen muchos elementos que se entremezclan con el budismo popular, y esto es motivo a que cuando el budismo vino a Tailandia ya existían creencias basadas en el animismo e el hinduismo. Aproximadamente 200 años después del fallecimiento del Buda, el gran emperador budista Ashoka organizó pequeños grupos monásticos para que viajasen a través del mundo, compartiendo el Dharma con aquellos interesados en aprender sobre este. Uno de estos grupos fue enviado a la región sureste de Asia conocida como Suvarnabhumi, un área que incluía lo que hoy en día es Tailandia Central. Esto significó el inicio de una cercana relación entre la nación tailandesa y el budismo Theravada, el cual es continuado hasta el día de hoy. El budismo por naturaleza no es una religión persecutoria y nunca ha buscado convertir o eliminar a sus rivales, mas ha intentado vivir junto a estos en paz. A través de los siglos de las comunidades tailandesas, esto ha generado influencias acomodaticias con el brahmanismo indio, así como también las prácticas animistas. De este modo, un número de creencias no budistas se han escabullido dentro de la corriente principal budista. Adicionalmente, el budismo ha tenido que enfrentar grandes cambios sociales y culturales que han generado el desarrollo de la economía moderna. Valores mundanos se han insinuado dentro de las varias partes de la comunidad budista. Algunos monasterios se han enriquecido y no han usado estas riquezas sabiamente. Debido a esto, en muchas ocasiones podemos ver esta mezcla de cultura popular, superstición, consumismo, materialismo, que entra en conflicto con el espíritu budista. Si lo que te interesa es conocer y practicar budismo, existen muy buenos lugares los cuales puedes visitar para cultivar la mente y aprender sobre la práctica. Con un poco de búsqueda,
puedes encontrar lugares en donde ofrecen retiros de meditación. Un ejemplo muy bueno siendo Doi Suthep en Chiang Mai. Adicionalmente, puedes visitar diversos monasterios para conocer la vida monástica. Mi recomendación es que optes por los monasterios del bosque, ya que estos se apegan de manera más cercana al budismo ortodoxo. En particular, te recomiendo el monasterio del bosque Wat Pa Nanachat en Ubon Ratchathani. Ver los elefantes puedo decir que fue una experiencia bastante agridulce, ya que a pesar de que fue bastante interesante interactuar con ellos, no pude evitar sentirme un poco entristecido. Y el motivo es porque muchos de estos elefantes son explotados. El ejemplo más común es que utilizan estos elefantes para suministrar paseos a los turistas. Es bastante penoso, ya que la espalda de los elefantes no está diseñada para cargar todo ese peso, por lo que al pasar los años esto genera un daño irreversible en sus espaldas. Otra forma muy común de explotación es el tráfico de marfil, el cual utilizan el marfil para crear ornamentos y joyería. El cambio debe venir por parte de nosotros, por parte de la gente. Y una forma de aportar nuestro granito de arena es que cuando venimos a visitar como turistas, no aportemos a este tipo de actividades y no compremos ningún tipo de ornamentos o joyería en base a marfil. Si te interesa aportar a esta causa, puedes contribuir a través de la organización sin fines de lucro World Wide Fund Thailand. La realidad es que un gran número de personas desea y quiere un cambio. Son aquellos pocos que, guiados por la avaricia, olvidan por completo cualquier consideración hacia los animales. Afortunadamente, hay gente alrededor de todo el mundo apasionada en proteger nuestra naturaleza, y esta es la manera en que podemos aportar a este cambio.
ร้อนๆกันเลยจ้าร้านนี้ได้กันเลยนะครับสั่งได้โรตีไฟใหม่หน้าโรงพยาบาลครับแป้งใหม่สดจากเตาเลยพี่ออกจากเตาเข้าถุงกลับบ้านเลยครับของดีของฝากจากอยุธยากันเลยนะสั่งได้เลยจ้า birmano-tailandés o siamés se mantuvo durante cientos de años, resultando en diversas guerras entre ambas naciones. Fue con la invasión birmana en el siglo XVIII que el antiguo imperio siamés vino a su final, luego de existir por 400 años.
ชีวิตอะไรเป็นธรรมะจะได้สละไม่ผิดปฏิบัติไม่พลาด